Vamos a continuar con el programa retomando uno de los temas más importantes que tenemos en el ámbito de la ginecología, gracias, como lo es la endometriosis, una patología que causa mucho estrago en las mujeres y por supuesto las mujeres venezolanas no se escapan de ello. Para eso hemos hecho un programa para este tema bien interesante y tenemos la oportunidad de tener a 3 invitados internacionales, entre ellos el doctor Guillermo Campuzano, que lo ven aquí presente. Ya le voy a dar toda su presentación al respecto, pero no puedo dejar de pasar que uno de nuestros grandes maestros en la ginecología venezolana, alguien que impulsó enormemente nuestra sociedad, internacionalizó lo que es la obstetricia y la ginecología de Venezuela. No puedo dejar de recordar al doctor Otro Rodríguez Armas, que hoy vamos a hacerle un homenaje póstumo y vamos a tener una conferencia magistral también de endometriosis al mediodía. Para continuar, tenemos al doctor Guillermo Campuzano, que nos acompaña desde Ecuador, Guayaquil, y el doctor Guillermo es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guayaquil, magíster en investigación clínica y epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica e Imagenología, CIAEGI, coordinador del Comité Latinoamericano de Endometriosis de FLASOP, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Guaya y jefe de departamento de ginecobstetricia del Hospital Alcíbar. El doctor Guillermo nos va a hablar diagnóstico serológico de endometriosis. Doctor Guillermo, micrófono es suyo. Buenos días. Mi agradecimiento formal al comité organizador de este magno evento, en la persona de su señora presidenta, la doctora Lelis Quintero, así como también a un reconocido amigo y profesor, doctor Alfonso Arias. Me congratulo de estar presente frente a ustedes para compartir experiencias. Yo vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hice mi carrera profesional desde lo que fui estudiante de medicina, interno, residente, jefe de servicio, hasta director del hospital ginecobstétrico Enrique C. Sotomayor. Un hospital que cuando estábamos en la época de la residencia se logró atender hasta 150 partos en 24 horas. Y nosotros en ese ímpetu de residente decíamos, somos los primeros en Latinoamérica, hagan la revisión, y en la revisión salió que no, que la Concepción Palacios de Venezuela era la primera, y desde ahí tengo conocimiento de ustedes desde mi época de interno y residente. Fui jefe del servicio de laparoscopía de este hospital durante 23 años, adquirimos mucha experiencia, alrededor de 17 y 18 mil laparoscopías hechas, y si ustedes tienen presente, 1 de cada 10 es endometriosis, 5 de cada 10 tienen endometriosis cuando es por infertilidad, entonces adquirimos una vasta experiencia en este campo. Y el tema de hoy es porque, si bien es cierto, tengo una maestría en investigación clínica, muchas veces actúo como consultor de las empresas farmacéuticas en donde hago una revisión exhaustiva de lo que está en el mercado y doy mi opinión al respecto. Esta vez no tengo conflicto de intereses. Todos ustedes saben que endometriosis es serial fuera de la cavidad uterina. Siendo así, tiene una dependencia una estrogénica hormonal, así como también actualmente se considera un fondo inmunogenético en el cual hay un golpe o un disparo en su secuenciación por factores epigenéticos y desencadena esta enfermedad. Yo les decía que vengo de esta ciudad donde desde hace 2 años estamos realizando nosotros la marcha por la endometriosis. Marzo es el mes de la endometriosis, 14 de marzo es el día, y de eso por visibilizar esta patología ante nuestra comunidad. La endometriosis no tenemos un perfil común para cada una de las pacientes. Sin embargo, hay factores que están involucrados dentro de su sintomatología, desde considerar la edad, si es infértil o no, si tiene tumoración o no. Pacientes que tanta intensidad del dolor tienen, pacientes en las cuales ya se han hecho intervenciones, todo eso debemos considerar cuando estamos frente a una paciente con esto. ¿Por qué traigo a cotación esta diapositiva? Tenemos nosotros que en esta diapositiva, que es del año 21, participan 4 de las publicaciones eminentes laparoscopistas a nivel mundial, en donde cabe destacar qué es lo que se comienza a mencionar desde ese entonces, es la fibrosis
dentro de lo que constituye la patogenia de esta enfermedad. El hecho de retardar el diagnóstico no solamente es potestad de países como los nuestros. Miren ustedes que Alemania, Austria, Reino Unido también tienen dificultad para llegar a diagnósticos precoces de esta enfermedad. Y distintos factores tienen que ver con esto, desde el uso de anticonceptivos, no pensar en ella cuando se examina un diagnóstico erróneo, o la clásica, el dolor lo tuvo la mamá, lo tuvo la abuelita, lo tuvo la hermana, y eso es así mismo, no importa, soporta que eso es normal. No, los dolores con menstruación no son normales. El doctor Peta de Brasil hizo este estudio en donde consideró que 7 años es en promedio lo que demora una paciente en llegar desde la atención primaria hasta que sea valorada por un especialista. Y estas son las distintas imágenes conocidas por todos ustedes, desde la que tenemos la peritoneal, tenemos nosotros la ovárica, el foco de endometriosis en diafragma, y esto que tenemos un verdadero bloqueo de pelvis posterior, que es la más compleja y que se menciona actualmente, que incluso tienen distinto origen. Todo esto se está investigando en endometriosis. Todo esto sacado de las publicaciones del Hospital Clínico de Barcelona, donde tuve la oportunidad de tener a unos amigos. Entonces nosotros tenemos que investigación en métodos de diagnóstico se están realizando invariablemente y constantemente hay publicaciones en ese sentido. Cuando estamos frente al diagnóstico de esta enfermedad, vale la pena mencionar este tipo de clasificación en no invasivo e invasivo y nos motiva hoy a estar presente, sobre todo en lo que se refiere a los marcadores bioquímicos. No quiero dejar de resaltar el hecho de que yo formo parte de aquellos profesionales en los cuales, mientras yo no vea endometriosis por la laparoscopía, esa paciente no está diagnosticada con endometriosis. Sin embargo, mucho de esto va cambiando. Y tenemos nosotros ya enunciados por sociedades mundiales como la de medicina reproductiva norteamericana, la europea, etcétera, en donde mencionan, luego de nutrir plataformas informáticas, hacer encuestas con múltiples pacientes y mencionar que si esta paciente tiene un dolor pélvico, cíclico, constante, persistente y que empeora asociado a otros síntomas, esto agregado a los antecedentes de la paciente y a los hallazgos en el examen físico, tiene un más de 90% de posibilidad de tener esta enfermedad. Y este es el documento, que alguna vez comenzamos ya a llenar con los residentes, en donde la tendencia actual es a no llevar necesariamente a cirugía a una paciente, tener un diagnóstico histopatológico, que eso es lo que significó el retardo del diagnóstico, sino instaurar medidas terapéuticas inmediatas una vez que nosotros nos alertamos de esta sintomatología. Biomarcadores en el diagnóstico de endometriosis son procesos, medirse o evaluarse con un indicador de procesos biológicos, procesos patológicos o respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Y ahí viene lo que es motivo de esta charla. Y entonces ustedes pueden ver que existen, según la evidencia clínica, todos estos factores de los cuales nosotros podemos aislar una sustancia e investigarla, saber qué tanto nivel de eficacia o precisión tiene en las portadoras, en los pacientes que padecen de esta enfermedad. Y esto ha sido estudiado en líquido peritoneal, en sangre, en orina, en biopsias endometriales y aquel clásico conocido por todos nosotros, el CA-125, el cual no es específico para una enfermedad. Por eso es que no lo hace definitorio cuando nosotros tenemos un estudio hecho sobre CA-125 y el enigma de esta enfermedad también está dado en esta sustancia porque en los grados más severos quizás no lo encontrábamos tan alto. Yo he tenido valores de hasta 800 en pacientes y no habían estados bastante complejos de esta enfermedad. Y entonces se van ya nominando estos biomarcadores, los cuales nosotros podemos ir haciendo lecturas o ir investigando cada uno de ellos. Pero si nosotros vemos todo lo que está involucrada en la etiopatogenia de esta enfermedad, tenemos un sinnúmero de sustancias que participan en los distintos estados de su etiopatogenia, desde citoquinas inflamatorias, hormonas esteroides, factores de crecimiento, factores que tienen que ver con la angiogénesis, cada una de estas cosas ha sido investigada y van saliendo a la palestra algunas de ellas. Y ayer les decía
que no me canso de consultar al chat de GPT en ese sentido, y cuando le preguntábamos diagnóstico serológico de actualización, que me diga qué es lo que más hay. Entonces aquí, si bien es cierto, ya nosotros teníamos presente el H4, el CA125, comenzó a mencionarnos otra serie de sustancias las cuales no habíamos nosotros tenido presente, que tuvimos que volver a su estudio. En los consensos en manejo de endometriosis también comienzan a mencionar cada uno de los factores que pueden ser útiles en el diagnóstico o predictores diagnósticos en esta enfermedad, pero que no son utilizados, no salen a utilizar corrientemente por su poca sensibilidad o especificidad, tamaño de la muestra o validación inadecuada en su precisión. El CA125 les decía que es uno de los más usados, sin embargo, ustedes pueden ver que tenemos alteraciones de este indicador en múltiples situaciones, tanto fisiológicas como patológicas. Esto de aquí, si bien es cierto, nos orienta en alguna, no sé si alguno de ustedes ha hecho preoperatoria y después de operar endometriosis, sobre todo compleja, ustedes ven cómo bajan los niveles de CA125. Y si hacemos un seguimiento con esta paciente a los 3 meses, a los 6 meses, 8 meses, comenzamos en algún momento a ver ascender este biomarcador. Ojo, estamos pensando para nuestros adentros, hay reactivación otra vez de esta enfermedad. Un valor de $800, $1.500 es lo que en promedio cuesta determinarlo, pero se van asociando a este marcador otras sustancias con tal de favorecer los niveles de eficacia en el diagnóstico de esta enfermedad. Y entonces tenemos incluso asociados al dímero D, a la interleuquina 8, etcétera, 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 que algo de eso nosotros tenemos cuando vamos al Cochrane, a las revisiones sistemáticas, y vemos cómo han hecho las revisiones, en base a qué han encontrado ciertas asociaciones como esta, que no es que se los voy a leer, simplemente lo que está en rojo son lo que se viene estudiando para saber cuáles asociaciones de esta tienen mayor niveles de eficacia o efectividad. Ecografía transvaginal CA125, ecografía transvaginal CA125, examen vaginal, TAC, tenemos ecografía, tenemos endometriosis de la pared vaginal, se acercan mucho en sus intervalos de confianza o en sus porcentajes de sensibilidad o especificidad. Todo esto se está estudiando incansablemente hasta la actualidad y no hay alguno así que haya roto o haya dado niveles bastante altos de efectividad y que puedan ser comercializados. Si bien es cierto, estas revisiones yo las traigo solo para que ustedes más o menos participen de la cantidad de pacientes que vienen dentro de este estudio, 2.600, y tenemos incluso 15.141 pacientes en las cuales se les ha tomado datos o pruebas para determinar en si hay algo específico para ser utilizado como biomarcador de esta enfermedad. Todos los Cochrane concluyen, por lo general, en que no existe hasta el momento un método definitivo que nos permita tener un acercamiento con niveles de efectividad o de sensibilidad o especificidad sobre esta enfermedad. La tendencia es a obtener un marcador de tal forma que cuando salió el gran enunciado, el gran llamado a la acción en el cual decían no lleven a todas las pacientes a laparoscopía o a cirugía, sino que tienen que haber algo que podamos hacer antes de y no retardar al gran grupo poblacional que no es capaz, no es posible que ellas lleguen a un hospital de segundo o tercer nivel a ser operadas y de ponerle el diagnóstico, aunque el Cochrane usted sabe que es una revisión hecho tiempo atrás. Siguen las investigaciones hechas, hay múltiples publicaciones en ese sentido, sigan estudiando cada uno de los factores involucrados en la etiopatogenia de esta enfermedad. Se ha estudiado la prostaglandina E, son las cascadas que participan en los procesos proinflamatorios, sobre todo en esto cuando se habla de las prostaglandinas. Estas pueden desencadenar progresión de la enfermedad por su acción inhibitoria a través de la función de los macrófagos. Son estudiados los factores de necrosis tumoral. Macrófagos específicos, acuérdense ustedes que esos hacen acción de barrido a nivel de líquido peritoneal, y esto es lo que se les da en algún momento la razón cuando encontramos nosotros endometriosis diafragmática, ya que las corrientes de los líquidos intraperitoneales llevan a hacer las colecciones en las partes superiores o subdiafragmáticas de esta enfermedad. COC2, cuando yo presento esto, me vienen a la mente cuando preguntan por prevención en endometriosis. No existe prevención en endometriosis. Por lo tanto, pero conscientes estamos que ante una dismenorrea hacemos fácil uso de estas sustancias antiprostaglandinos o un AINE.
Soy convencido que 1000 veces que una paciente con dismenorrea se tome un AINE antes que esté soportando su dolor, que cada dolor es una contracción uterina y por ende hay reflujo menstrual a través de las trompas hacia la cavidad pélvica. Factores relacionados con la angiogénesis han sido investigados y ustedes tienen aquí los factores proinflamatorios y derivados, los que llegan a favorecer la neoangiogénesis, que también han desarrollado y progresan en esta enfermedad, han sido secuencialmente estudiados para ver si alguno de ellos también son utilizados en esto. Anticuerpos, autoanticuerpos, proteonómica, metabolómica, genómica, hacia allá está la tendencia a investigar con tal de obtener un producto de esto. Y quizás hemos llegado a esto, a los microARN, en las cuales son ARN no codificantes con aproximadamente 21 a 25 nucleótidos, son principales moduladores de la expresión genética en una amplia gama de enfermedades, pero ya está siendo utilizado el más específico para endometriosis. Y entonces vienen a utilizar estas sustancias bajo estos procesos. Y tenemos ya nosotros las publicaciones de biomarcadores en el desarrollo utilizando estas moléculas, en los cuales ustedes pueden ver que esto iba a ser lanzado en los Estados Unidos el año 2019, vino la pandemia, pasaron 2 años, no se ha comercializado. Sin embargo, los estudios están hechos y está a la espera. Me parece que el año pasado salió alguna publicación que estaban iniciando su comercialización. Cabe destacar que cuando se habla de obtener un biomarcador en este sentido, se menciona que puede utilizar este dotendo positivo más dolor pélvico inicial. Ya van dando como algoritmo para proceder al manejo de esta patología. Si yo tengo un positivo más cirugía temprana, se menciona que lo cura, entre comillas, que sabemos que la endometriosis es una enfermedad que no se cura, se controla. Y entonces vamos asociando no solamente el biomarcador, sino a otros procedimientos que nos pueden llevar a niveles de eficacia más avanzados. Este dotendotest fue fruto de un PhD, de un grado de PhD de una médica norteamericana, de una gran universidad de Estados Unidos, y se lo guardó hace 10 años. Cuando alguien se motivó en revisar este estudio y lo sacó la Bolsa de Valores de Nueva York, en la primera semana, este producto recogió alrededor de $30 millones y es como comenzó ya a producirse esta sustancia, pensando que va a ser utilizada como biomarcador para una detención temprana de esta enfermedad. Tenemos este otro tipo de pruebas que se pueden hacer, en el cual utiliza secuenciación de próxima generación, evalúa pacientes que buscan mutaciones en 11 genes diferentes. Leí el día de ayer una publicación en relación a la genética y endometriosis, como que ya se conoce, en otra diapositiva la tengo, cuáles son estas mutaciones de los genes, son específicos que tienen las pacientes que padecen esta enfermedad. Y siguen las publicaciones en torno a este tema, y tuve la oportunidad de estar en FIGO, con los amigos de FECOLSOP, en donde comenzó el profesor Deschamps, lanzó esta charla en donde se menciona la utilización, la detección en saliva de estos marcadores biológicos que vienen según el proceso de microRNA. Y menciona que el uso de saliva para la identificación de microRNA podría ser una posible solución no invasiva ante la probabilidad diagnóstica de esta patología. Tal fue cuando se lanzó el enunciado sobre este estudio y este producto, que hasta participó el presidente de Francia y dijo que era un logro, un hito en la medicina francesa el haber sacado un producto para la detención precoz o pronta de esta enfermedad. Es en saliva, mejor que en sangre, fácil colección en saliva, no invasivo, seguro, buena estabilidad y reproductible. Sin embargo, ahí existen 103 biomarcadores que manifiestan que puede haber una exactitud de más del 98%. Todo esto fue publicado en principales revistas a nivel mundial. Tuve la oportunidad de conocer a quien inició este trabajo, Sofiane Ben-Dilfalab, en el cual recibió un premio, el más alto premio a la investigación en Francia. Y saca a la comercialización este producto. No tengo nada que ver con ese laboratorio, primera vez que lo conocía.
Sin embargo, ¿cuál es el precio que se tenía por este producto, por la colección y mandar a la realización de este examen? 850 y 1.200 euros. Entonces, quizás para países como los nuestros se torna un tanto imposible tener este producto por aquí. Actualmente se está utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial y nutrir de información que nos puedan proveer las pacientes en su sintomatología. ¿Qué nos puede hacer la IA? Predecir resultados en poblaciones con endometriosis, crear modelos de diagnóstico y mejorar la eficacia de la investigación. Y tenemos este producto que tuve la oportunidad de dar esta charla en Bogotá el año pasado, porque iba a ser comercializado, iba a ser el lanzamiento en Bogotá. Sin embargo, no se realizó por distintos motivos. La empresa que tiene que ver con esto no lo ha comercializado, están los estudios hechos, y pienso que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para zonas como las nuestras, en cuanto a su valor, disminuye drásticamente. ¿En qué consiste? En tener dos biomarcadores, recoger información de la paciente y establecer niveles de ponderación y que establezcan un diagnóstico. Nosotros hemos venido hablando de interleucina, 19.9, CA125, antianticuerpos antiendometrios. Sin embargo, en ningún momento me imaginé que encontrar este BDNF, que sea un factor neurotrófico derivado cerebral. Este factor neurotrófico derivado del cerebro tiene que ver con la síntesis de los esteroides sexuales, tiene que ver con los niveles de estrógeno y tiene que ver con la estimulación estrogénica de las glándulas endometriales que presentan las pacientes con endometriosis. Entonces, mire cómo de profunda está esta investigación y lo mencionan que puede nosotros asociar al CA125 que hemos venido mencionando desde hace algún momento. La diferencia entre estos estudios y el de la saliva es que este ya tiene grupos controles, el anterior no, y por eso no podía ser comercializado en los Estados Unidos. Manteniendo los grupos controles o este estudio, que eso es de lo que se jacta esta empresa farmacéutica, que da mayores niveles de fiabilidad al utilizar este producto. Entonces son este factor, el CA125 más el derivado cerebral, más una información que nos brinda la paciente y ponderar esto y nosotros tener una respuesta que nos brinda la plataforma informática. Este es el algoritmo de las pacientes que se someten a esta prueba. Es decir, diagnóstico serológico de los marcadores, hace llenar en línea un formulario, espere, me parece que eran 72 horas o 4 días, y le mandaban una carta por correo diciéndole positivo, positivo, o tanto porcentaje de posibilidades de tener endometriosis esta paciente. 100% de fiabilidad en quienes salían positivos y 65-85% de fiabilidad en quienes tenían negativo. Esto se manifiesta que va a ser un hito también en acercarnos nosotros de una manera precoz al diagnóstico de esta enfermedad. Y cuando de conclusiones se refiere, yo comparo las que hago en mi papel después de la revisión que hago y le digo al ChatGPT que me diga qué conclusiones puedo tener al respecto, manifiesta que estos marcadores también se basan en síntomas y signos clínicos. Ya estaba nutrida esta plataforma de lo que yo les acabo de decir. Durante la exploración física, sí, imágenes de laboratorio y ecografía, que puedo agregar yo estos factores a lo que nosotros estamos determinando en laboratorio y tener una posibilidad mayor de certeza en el diagnóstico de endometriosis. Aunque definitivamente no está establecido hasta la actualidad algo que sea eminentemente seguro en su utilización, pienso que más temprano que tarde tendremos nosotros en nuestro mercado un producto de estos que nos permita el diagnóstico precoz de esta patología. Eso nosotros, cuando realizamos estos instantes complejos de esta enfermedad. Muchas gracias. Gran amigo de Latinoamérica, profesor ultra conocido, siempre colaborador con nosotros, como es el doctor Jimmy Castañeda, nos visita de Bogotá, Colombia. Y el profesor Jimmy es médico ginecológico, especialista en cirugía, endoscópica y medicina reproductiva, coordinador de salud sexual y reproductiva en la Universidad Militar Nueva Granada, docente fellow de medicina reproductiva en la Universidad Sanita, coordinador del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de FLASOC, director de Educación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC.
Profesor Jimmy nos va a hablar de tratamiento médico. Menos cirugía es la gran interrogante. ¿Cuáles son los cambios para el tratamiento hoy en día de la endometriosis, una patología que viene dando mucha información y avances científicos? Profesor Jimmy, todo suyo. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer al comité directivo, a la Junta de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, en cabeza de la doctora Lelis Quintero, al doctor José León, quien está organizando esto y que me acaba de decir que tengo 20 minutos más para desarrollar la charla. Gracias, doctor León. Bueno, la última vez que estuve en Venezuela fue aquí mismo, hace 10 años en Valencia, en un evento en el Congreso Nacional, y pues realmente da mucho placer poder volver a tener un contacto con más tranquilidad con nuestros amigos, nuestros colegas y con la academia. La endometriosis, a pesar de que el nombre que me plantearon era un poquito diferente, decidí manejarlo así como una enfermedad crónica de manejo médico. No tengo ningún conflicto para la presentación de esta conferencia y estos son los objetivos que voy a desarrollar. Primero, unas ideas globales a tener en cuenta, luego los puntos clave para definir el tipo de tratamiento, luego el tratamiento condensado y luego 3 mensajes para llevar a la casa. Las ideas globales. Partimos de cosas que ya sabemos. Hace 20 años tuve un examen que le hacíamos a los residentes de tercer año en el hospital donde yo trabajaba y hubo unas preguntas sobre endometriosis y la residente me dice, no, pero eso no estaba en el examen. Entonces, me acuerdo mucho de lo que le decía, y es que un ginecólogo que no sabe endometriosis, pues no puede ejercer como ginecólogo. Pero hoy esta verdad es mucho más evidente, porque conocemos más acerca de la endometriosis, además está de moda, ¿sí? Hoy todo el mundo quiere hablar de endometriosis, hay un movimiento social muy importante asociado a la endometriosis, razonablemente. Entonces el ginecólogo tiene que responder con un conocimiento claro y verídico con base en lo que hoy se conoce. Y lo que hoy se conoce está centrado en estas 3 áreas. Hay un metabolismo alterado, donde hay una inducción de una expresión génica alterada, cambios mediados por el microARN de la expresión génica, hay una inflamación sistémica y hay una alteración asociada que genera trastornos afectivos. La endometriosis es una enfermedad crónica y sistémica, y si nosotros entendemos eso, comenzamos a entender hacia dónde deben ir las pautas del enfoque y del tratamiento de esta entidad. Los trastornos afectivos tienen que ver con expresiones génicas también alteradas en el cerebro. Fue perfecta la conferencia del doctor Guillermo porque abrió el espacio para tener claridad en por qué hay este tipo de alteraciones, y adicionalmente se ha evidenciado disminución del volumen en áreas del cerebro asociados con procesamiento emocional y sensorial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo en el manejo terapéutico de la endometriosis? Este es un párrafo que publica la Organización Mundial de la Salud recientemente, donde dice que el abordaje de la endometriosis debería empoderar a quienes la padecen, respaldando su derecho humano al más alto estándar de salud sexual y reproductiva, calidad de vida y bienestar general. Y ahí asumimos, esta frase asume la importancia de la salud reproductiva integral de la mujer y la endometriosis enfocada desde este punto de vista. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres con endometriosis? Primero, con un reconocimiento temprano de signos y síntomas. Esos 7 años que se considera que es el promedio de tiempo desde que la paciente consulta por primera vez hasta que se le hace el diagnóstico, debemos tratar de disminuirlo lo menos posible, porque eso tiene mucho que ver en el enfoque
y el resultado del tratamiento. Una derivación temprana a un especialista, y esto es algo con lo cual hay que sensibilizar a los prestadores primarios en nuestros países para que despierten esas alertas ante los síntomas que sugieran endometriosis y deriven a las personas que manejan con un poquito mejor experticia. E iniciar un tratamiento temprano y asociar los tratamientos a un apoyo físico y emocional temprano. Entonces, el enfoque debe ser hacia una medicina basada en valor y una atención centrada en la paciente. Una enfermedad sistémica que debemos manejar de manera integral en la paciente afectada. Y con ese concepto, entonces, debemos pensar que debemos tratar a la paciente y no a las lesiones de endometriosis. Parece obvio, pero durante muchos años hicimos laparoscopias y quemamos los focos y sacamos endometriomas y hasta ahí llegaba nuestro tratamiento. No mirábamos a la paciente desde el punto de vista integral y eso es absolutamente clave en la endometriosis para mantener una gestión en salud adecuada en estas pacientes, porque esta es una enfermedad crónica e incurable. Así la debemos enfocar. Claro, habrá pacientes que operemos, demos manejo médico y les va súper bien y no vuelven a tener síntomas, pero en general hay un porcentaje grande de pacientes que vuelven a presentar síntomas, que los manejos establecidos no son óptimos porque presentan efectos secundarios, tenemos que buscar alternativas y un día la paciente quiere embarazarse. O sea, es una enfermedad que va a llevar toda la vida reproductiva de nuestras pacientes. Entonces, en ese sentido, debemos tener un enfoque terapéutico individualizado que incluye medicamentos, la parte farmacológica, cirugía y terapia de reproducción asistida frecuentemente porque esto se asocia con problemas de fertilidad. El diagnóstico es un desafío que debemos superar, que nosotros debemos crear alertas ante ciertos síntomas para comenzar a sospechar que la paciente pueda tener basado en antecedentes personales y exámenes por imagen. Debemos tener en cuenta las manifestaciones sistémicas, debemos tener en cuenta que tenemos un armamentario de tratamiento farmacológico y los medicamentos, a diferencia de la cirugía, y no quiero decir que es que o medicamentos o cirugía, sino que los medicamentos nos dan una integralidad en los síntomas sistémicos, cosa que no hace la cirugía. Claro, la cirugía puede ser necesaria en algunas instancias, pero yo me atrevo a decir que cada vez, y en el título de la conferencia que me han planteado, cada vez menos cirugía en endometriosis. Y vamos a llegar a utilizar medicamentos de precisión, con base en cierto tipo de análisis, en las pruebas de predicción, sobre todo la parte genética específica de cada paciente, vamos a lograr utilizar medicamentos específicos para la paciente. Y siempre el paso siguiente es que tengamos en cuenta varias cositas. Hoy en día la endometriosis, que leve, moderada, severa, eso ya no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser el enfoque 1 de fenotipo, los 3 fenotipos de la endometriosis. Está la peritoneal, la que nosotros llamamos superficial, y la endometriosis infiltrativa, provocarse inicialmente con las pautas que vengo dando y luego cómo anatómicamente establecemos el fenotipo de endometriosis de esta paciente. Lo segundo es que hay una asociación estadísticamente mayor con otro tipo de entidades como la adenomiosis y la miomatosis uterina. Hoy no podemos considerar la adenomiosis como una endometriosis. Es una endometriosis, pero es una enfermedad aparte porque tiene unas características específicas que así lo definen. Y digo hoy porque esto se está moviendo mucho en investigaciones, puede ser que en la próxima década los conceptos puedan variar. Y pues la miomatosis uterina tiene una connotación porque puede, estando aquí al ladito de la endometriosis, generar ciertas estrategias terapéuticas específicas. Y la fertilidad. Aquí estoy mencionando varios aspectos de cómo la endometriosis puede afectar la fertilidad.
Entonces vamos a tener la paciente con endometriosis con posibles patologías asociadas, incluyendo problemas de infertilidad que se asocian con más frecuencia que la población general. Lo otro que debemos tener en cuenta son las clasificaciones. Y yo menciono la más conocida, la de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que desde el año 88 nos sacó la clasificación de leve, moderada, severa, y que los investigadores norteamericanos siguen publicando con base en esto, pero cada vez menos porque cada vez es menos útil. Hay otras clasificaciones. Esta es una que nos da las pautas para tratamiento, hacia dónde debemos ir con las pacientes que tienen infertilidad, pero con base en hallazgos laparoscópicos. Y hay otras, el ENCIAN, que no va a mencionar, que nos van a establecer pautas de tratamiento quirúrgico de endometriosis profunda. Entonces, con esa información hacemos una historia clínica detallada que incluye examen físico detallado, con el objetivo de evaluar magnitud de endometriosis y tratamientos que han sido realizados en esta paciente. Debemos evaluar impacto en calidad de vida y entender los objetivos del paciente, incluyendo los de fertilidad. ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que más afecta el dolor o la fertilidad? ¿Sí? No todas las pacientes tienen las mismas necesidades en esta enfermedad. Debemos hacer ecografía transvaginal, pero la ecografía transvaginal no va a diagnosticar el 75% de las endometriosis, especialmente el compromiso profundo. Hoy en día se insiste mucho en la valoración de marcadores ecográficos que debemos hacer de rutina cuando sospechemos. Los marcadores suaves, clásicos, son los endometriomas, que en general son fáciles de diagnosticar, y otros como el signo de deslizamiento u otros hallazgos ecográficos de mapeo. Uno de los aspectos diagnósticos que más se viene desarrollando es el ultrasonido de mapeo pélvico. Nosotros debemos entrenar personas en nuestras instituciones para que esa sea la forma adecuada de diagnóstico. Hoy hay suficiente evidencia de que la ecografía de mapeo pélvico funciona y es más eficiente que la resonancia, que fue el estudio clásico, que no es que esté descartado, todavía lo podemos utilizar, pero debemos entrenarnos para que a través de los marcadores ecográficos podamos definir la severidad, o no la severidad, sino el fenotipo de la endometriosis, y obviamente eso hay que mezclarlo con la historia clínica y con los síntomas de la paciente. El dolor no es el único problema de estas pacientes, es uno de los problemas. La fertilidad es otra, la disfunción familiar es otra, la disfunción sexual es otra, el insomnio es otro, la mala calidad de vida. Puntos clave para definir el tratamiento. Estos son el resumen de los tratamientos dependiendo de los síntomas principales. Si tenemos dolor, podemos usar tratamiento médico, hormonal y quirúrgico. Si tenemos sangrado, lo mismo. Si tenemos infertilidad, no podemos utilizar medicamentos hormonales, pues por lo menos durante la búsqueda de fertilidad, pues porque todos producen anovulación, entonces pues no van a funcionar, pero sí tenemos la herramienta de la terapia de reproducción asistida o la cirugía en algunos casos. La cirugía tiene unas connotaciones, riesgo de complicaciones. Si se interviene el ovario, hay riesgo de disminución de la reserva ovárica, y todavía el mejor enfoque para tratamiento de endometriosis infiltrativa profunda pues todavía no está tan claro, ¿sí? No es tan sencillo hacer estas cirugías extensas que producen un grado de complicaciones significativos. Todavía está en sedimentación ese proceso de aprendizaje de cuáles son el tipo de cirugía más adecuado. En cirugía hay una alta recidiva de endometriosis, siempre se requiere tratamiento farmacológico postoperatorio, hay que tener una experticia más que el cirujano de equipos quirúrgicos multi o transdisciplinarios. Y manifestaciones sistémicas. Y tenemos la reproducción las terapias de reproducción asistida que se enfocan en ese grupo de pacientes en los cuales se logra fertilidad. Entonces,
¿Cómo se fundamenta para que definamos un tratamiento médico? Es una inflamación crónica que requiere manejo terapéutico de por vida y es frecuente el fracaso del tratamiento. La cirugía no tiene efecto en la menstruación retrógrada, va a seguir saliendo sangre y no estoy diciendo que esa sea la causa como tal porque todavía no está muy claro cuál es la causa de la endometriosis, pero sí puede tener que ver e igualmente la cirugía es ineficaz para tratar los síntomas derivados del sistema nervioso central como son la sensibilización central, que en resumen lo que hace es que las pacientes tengan unos generadores de dolor adicionales a los propios de la pelvis. Entonces estas pacientes podríamos operarlas, sacarle todas las lesiones de manera objetiva y la paciente seguir con dolor, porque su cerebro ha aprendido a que duela. Y si no tratamos ese aspecto de enseñarle a que no duela, que ya el proceso que producía dolor pasó, va a seguir con dolor. Ya mencionamos altas tasas de recidiva y una cosa súper importante, que podemos administrar tratamiento farmacológico sin confirmación histológica. Entonces, en este sentido, el tratamiento farmacológico es la primera línea de tratamiento en pacientes con endometriosis, a menos que esté buscando embarazo o tenga problemas de infertilidad como tal. Después de la cirugía debemos dar tratamiento farmacológico siempre. Las recidivas son menores si damos tratamiento farmacológico después de cirugías. Hacía 10 años discutíamos si dábamos o no dábamos medicamentos después de las cirugías. Hoy en día es claro que siempre se debe dar. Y en caso de infertilidad se recomienda la terapia de reproducción asistida como primera opción y los medicamentos son primera línea también cuando encontramos adenomiosis. Adicionalmente, el tratamiento farmacológico nos ayuda a mejorar el momento de la cirugía. No hay beneficio en que si yo voy a operar a una paciente, ya lo tengo definido, entonces le voy a dar medicamentos para que la cirugía funcione mejor. No, pero muchas de estas pacientes que se operan vienen previamente con tratamiento farmacológico para el manejo de los síntomas. Estos son los enfoques que nos plantea el doctor Chaprón acerca de, en esta primera barra, cómo era la historia. Todavía desafortunadamente sigue siendo en algunas instancias donde hacemos diagnóstico y operamos, luego damos medicamentos y luego operamos 10 veces a la paciente cada vez que tiene algo y luego le hacemos terapia de reproducción asistida. Y el planteamiento es una de estas dos opciones. Hacemos diagnóstico, iniciamos farmacoterapia, hacemos una cirugía, si es el caso, pero que sea la única terapia de reproducción asistida y la dejamos con medicamentos hasta que le llegue la menopausia. O nunca la operamos, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra mente terapéutica debemos tener en mente que podríamos no necesitar, y lo más probable es que no podríamos, la mayoría de las veces no necesitamos hacer cirugía en las pacientes con endometriosis. Nos dice en la guía de ESRE 2022 que se debe ofrecer tratamiento hormonal como una de las opciones para reducir dolor, considerar los diferentes perfiles de efectos secundarios. Entonces aquí ya entramos a que hay varias opciones, pero depende del perfil de la paciente y de los efectos secundarios, qué tipo de medicamento podemos dar y obviamente no a pacientes que están buscando embarazo. Entonces los esquemas de tratamiento se resumen aquí. Hay una primera línea y una segunda línea. La primera línea está dada por cualquiera de los dos. En alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, pues le voy a dar solo progestinas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Que la paciente no sangre o que sangre menos. Entonces los esquemas de anticonceptivos orales deben ser esquemas alargados. Es decir, le voy a dar anticonceptivos orales sin dejar esa ventana de sangrado cada mes. ¿Y cuál es el problema? Y eso no impacta. Lo que pasa es que hay que explicarle a las pacientes, que las pacientes piensan que el sangrado es necesario por X o Y motivo, porque elimino toxinas, porque no soy fértil, y eso tiene una explicación en memoria genética clave, mientras si yo menstruo soy fértil y reproduzco a la especie, pero aquí ya estamos a un nivel diferente donde tenemos que, con una explicación, que la paciente
sobrepase esa memoria histórica. Y la segunda línea, que está dada por la posibilidad de análogos de GnRH, agonistas o antagonistas, inhibidores de aromatasa, análogos de andrógenos, y últimamente se le colgó a esa segunda línea el dispositivo intrauterino del Norgestrel, que ha mostrado muy buena actividad, con excepción de la endometriosis ovárica. Si tenemos endometriosis ovárica, el dispositivo de levonorgestrel no se debe utilizar. No porque esté contraindicado, sino porque no funciona tan bien. Este es el esquema de los medicamentos, el tipo de tratamiento de primera línea. 30% de estas pacientes no responden. Yo no me voy a detener pues en cada uno de ellos, pero la única idea general es pegaditos los anticonceptivos si son combinados de manera que no dejemos la ventana de sangrado, ¿sí? Son tratamientos extendidos, y si son progestágenos, continuos. No necesitamos que la paciente sangre, ¿sí? Si dura un año sin sangrar, maravilloso, va a tener menos síntomas. Aquí quiero mencionar un esquema de hacia dónde van las medicaciones, un trabajo, y es un trabajo en el cual se analizaron características génicas a partir de biopsias en diversas pacientes que tenían endometriosis, lo cual nos da, nos valora un poquito qué pacientes van a responder mejor a los progestágenos o no. Entonces podríamos llegar a un momento en el cual no haya medicamentos de primera y segunda línea, sino de una sola línea. Valoramos si los progestágenos, si tiene receptores adecuados que van a funcionar, y si no los tiene, pasamos de una vez a los medicamentos que llamamos de segunda línea, que están aquí. Igualmente, aquí la idea no es detenernos en la dosificación, pero la idea importante de acá es que si utilizamos agonistas de GnRH tipo leuprolide que no están proscritos, porque en redes proscriben de todo, ¿cierto? Y entonces hay por ahí comentarios de que es que los análogos son malísimos. No, si es necesario pueden funcionar muy bien, pero tenemos que dar terapia ad-bac complementaria para disminuir los problemas asociados a disminución de la densidad mineral ósea. Ellos trabajan a través de un bloqueo central, y estos son los efectos que debemos tener en cuenta con los progestágenos, pues con algunos de ellos que tenemos disponibles. Aquí comparo la dihidrogesterona, el dienogest, la noretisterona, con base en estos efectos, si tiene mayor efecto antiandrogénico, menor efecto antiandrogénico, entonces yo puedo definir qué tipo de progestágeno es el más adecuado para la paciente. Y obviamente, además de los efectos específicos benéficos, pues tengo que valorar los efectos secundarios propios de ellos. No podemos decir que este tipo de medicamentos valoramos primero que no tenga contraindicaciones, y bajo tratamiento pues evaluamos los efectos secundarios, qué tan severos son, si tenemos que cambiar de medicamentos, si podemos con explicación a la paciente superar esto. Y este sería el esquema general de tratamiento. Quiero hacer énfasis en varias cosas. Uno, hoy el consejo reproductivo es una obligación. Cuando yo tengo una paciente con dolor, con endometriosis, dentro del esquema inicial es tener una asesoría de preservación de fertilidad, porque la endometriosis afecta a la fertilidad, y hoy en día las mujeres, por razones absolutamente válidas, individuales y personales, buscan embarazo cuando ya sus objetivos de vida están cumplidos. Tengo casa, carro, esposo, ahora sí tengo doctorado, postdoctorado, y ahora sí voy a buscar hijos, y generalmente eso es alrededor de los 40 años, y ya hay una disminución de la fertilidad de manera natural. Pero si la paciente tiene endometriosis y la encontramos a los 25, 30 años, debemos decirle las opciones de criopreservación de ovocitos, criopreservación de tejido ovárico, como opciones de preservación de fertilidad. Esto no es una opción, esto es una obligación. Aquí ustedes ven, comenzamos con tratamiento farmacológico a largo plazo. Si nos va bien, lo continuamos con seguimiento,
si no nos va tan bien, tenemos en cuenta cirugía conservadora, que dentro de nuestra estrategia sea la única cirugía que hagamos en la vida de la paciente. Y los mensajes para llevar a casa. 1. La hormonoterapia es la opción terapéutica adecuada para la endometriosis. Debería apuntar al manejo terapéutico del dolor y, si es posible, no impedir la fertilidad. 2. Recomendados sus progestágenos como de primera línea. Pueden inhibir el desarrollo de lesiones endometriósicas o reducir los síntomas de endometriosis. Y 3. Debemos considerar en ese manejo terapéutico el perfil de efectos secundarios de los progestágenos, individualizar el enfoque de acuerdo con las necesidades y preferencias de la paciente y obviamente no inhibir la ovulación cuando haya infertilidad. Muchas gracias. De primera línea, endometriosis pélvica y en especial de endometriosis profunda, realizado por un equipo de alta resolución y por un personal médico con un entrenamiento especial. ¿En qué pacientes está indicado? Estas pacientes en las que tienen síntomas que sugieran endometriosis profunda, principalmente entre los 30 y 40 años, aquellas pacientes refractarias al tratamiento médico, en las que se le ha diagnosticado endometriomas y adenomiosis. ¿Por qué solicitamos un maquete? Básicamente es para hacer una estrategia, entendemos la enfermedad, vamos a describir y estallar esta primera condición y por lo tanto vamos a hacer un planteamiento del manejo del paciente, ya sea médico o quirúrgico. Tenemos la capacidad de recordar las condiciones y replantear el manejo inmediato. El consenso DEA es publicado en el año 2016, en la que participan 29 autores de 13 países diferentes, expertos en las diferentes áreas de endometriosis. Aquí ellos hacen una publicación en la cual hacen aportes importantes sobre la exploración física, la historia clínica y los hallazgos ultrasonográficos sugestivos de endometriosis profunda. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Básicamente es un resumen dinámico por pasos, los cuales deben hacerse todos, no son excluyentes. El paso 1 está en este paso hacemos la evaluación ultrasonográfica del útero lumbaris, básicamente en la búsqueda de lesiones donde haya gráficos sugestivos de adenomiosis y endometriomas. Buscamos los llamados marcadores suaves, que son sitios específicos de dolor y movilidad ovárica. Evaluamos también el estado de forma de saco de doble, entonces se podría correlar a través del signo de deslizamiento o signo de sliding. Continuamos en el paso 4 con la evaluación de los diferentes compartimentos de la pelvis en búsqueda de lesiones de endometriosis. Debemos dedicarle tiempo al paciente para la realización de todos los pasos. Tradicionalmente el abordaje es a través de la vía vaginal. Sin embargo, vamos a utilizar la vía abdominal para hacer una evaluación de posibilidades de lesiones a nivel extrapélvicas. Además, puede ser utilizado en aquellos pacientes donde se requiera, donde está limitada la vía vaginal, el ramal vaginal. En la parte abdominal vamos a evaluar en la pared abdominal en búsqueda de endometriomas de pared abdominal, principalmente aquellas pacientes que tienen cirugía abdominal previas. Vamos también a evaluar apéndice del ciego, ilio terminal, silbones, y tenemos que tener presente la principal afectación es a nivel del recto y de la unión recto-silbónica. En el paso 1, la propuesta del consenso es la evaluación o la búsqueda del útero en la búsqueda de lesiones sugestivas de adenomiosis. Entre estas están clasificadas como signos directos e indirectos.
Los signos directos son signos patológicos. Estos son secundarios a la vibración del tejido endometrial ectópico dentro del endometrio. Entre estos están los quistes endometriales, las islas hiperecogénicas, las líneas y brotes ecogénicos subendometriales. Por otro lado, se encuentran los hallazgos directos. Estos son consecuencias del tejido endometrial dentro del endometrio, el cual se está definido como asimetría de paredes, sobreacústica del abanico, la forma globular del útero, la unión en la zona de unión irregular con el útero. En múltiples estudios se estima que de un 18, desde aproximadamente de un 20 a un 80%, pueden coexistir adenomiosis y endometriosis profunda. Cuando evaluamos el útero, en esta imagen podemos ver la asimetría de paredes. Observamos estas áreas ecogénicas en la pared posterior, llamadas islas ecogénicas. En el siguiente video vamos a observar sobre el abanico, áreas anicóticas dentro del endometrio muy cercano a la unión del endometrio. En este mismo paso vamos a continuar con la evaluación de endometriomas, en la cual se estima que de un 18 a un 48% de las pacientes que tienen endometriomas está asociada a endometriosis profunda y principalmente la endometriosis intestinal. La lesión característica de un endometrioma es una lesión uninodular con arenisas, con equilibrio limitado de bordes irregulares. No deben tener excrescencias, habitualmente se encuentran en adeninos. Y a la evaluación Doppler, el flujo vascular puede ser ausente o escaso. En el paso 2 vamos a evaluar los llamados suaves, en la cual durante la evaluación buscamos sitios específicos de dolor y fijación ovárica. Estos datos son consecuencia probablemente a la endometriosis superficial. Además, buscamos el signo de X-sigmoides, que es la adherencia de endometrioma en arteriales entre sí. Habitualmente se encuentra adherido en la pared posterior del útero. Se estima que al tener X-sigmoides, esto incrementa 9 veces la probabilidad de adherencias pélvicas severas e intestinales. Además, se ve asociado a lesión de la trompa uterina en un 92% y un 18% en el intestino. Al tener adenobiosis y endometriomas, nos pone en el escenario de riesgo de endometriosis profunda. Continuamos con este video donde se observa útero en reproducción de una fijación ovárica, la cual observamos, ¿verdad? Un movimiento, al hacer el movimiento del slide, el ovario se mueve junto con el útero. En el paso número 3, vamos a continuar con la evaluación del fondo de saco posterior. El fondo de saco posterior es la estructura mamar de la pelvis. Está limitada por la pared posterior del útero y la pared anterior del recto. El signo de deslizamiento es una maniobra doble que se reporta positiva por el humano y negativa por el animal. Esta maniobra consiste en la presión que mantiene el abdomen mientras simultáneamente se hace un empuje a través del fondo de saco posterior con el transductor. ¿Qué evaluamos con el signo de alto? Se puede evaluar el signo de deslizamiento alto, la cual observamos que el fondo uterino deslizándose sobre un espino. Evaluamos además el signo de slide posterior en la que se desliza el recto sobre el cervix. En esta imagen podemos observar la adherencia de un nódulo de endometriosis profunda en
útero haciendo una reproducción y se observa el movimiento, se mueven ambas estructuras juntas en bloque. El paso 4 evaluamos el compartimento anterior y endometriosis. Se estima que las mujeres con endometriosis van a presentar endometriosis intrauterina, de las cuales el órgano mayormente afectado es la vagina en un 80%. Esto se ve relacionado a endometriosis y cirugía uterina previas. Además, se ve también asociado con endometriosis superficial. En el compartimento anterior, como les mencioné, se hace una evaluación iniciando desde la oreja. Obviamente la vagina sus diferentes funciones, como son el miembro, la base, el domo y la porción extraabdominal. A la evaluación normal, hacemos un corte longitudinal por el momento del borde transverso de la vagina, nos guiamos, hacemos un movimiento del transductor hacia la pared lateral en búsqueda del teatro ureteral y por consiguiente vamos a evaluar el uréter. Esto se hace bilateralmente y además de esto debemos evaluar el movimiento de penetración del uréter. Aquí mostramos en los siguientes videos diferentes lesiones a nivel de la vagina. En esta podemos observar una lesión microcónica ubicada en el lomo vesical, la cual se encuentra anida. Todas las lesiones vesicales deben ser medidas en 3 planos ortogonales, es decir, en un lado longitudinal, ángulo posterior y gracioso. En el segundo video vamos a observar una lesión hipocóica ubicada a nivel de la base de la vagina y como les mencioné debe ser medida en 3 planos ortogonales y tomando el punto de referencia de distancia del meandro ureteral a la lesión. En este video vamos a observar lesiones multifocales a nivel de la vagina, en la que observamos primero una lesión a nivel de la base y posteriormente una lesión más pequeña a nivel del lomo de la vagina. Esta lesión podemos observar en una lesión continuamos con el video. Como les había mencionado, el uréter es una estructura muscular la cual debe ser evaluado en movimiento de penetración. En esta función se evalúa la función intrauteral y la función arterial. El uréter normalmente mide entre 1.7 a 1.9 milímetros. Cuando tiene movimiento de penetración puede llegar hasta 2.6 milímetros y cuando está dilatado mide más de 6 milímetros. Un signo característico es el signo de la punta del lápiz, que está caracterizado inicialmente por una dilatación del uréter y posteriormente se hace una estrechez en punta, y esto es sugestivo de algún atrapamiento ureteral. Al tener esto, al tener este hallazgo, debemos continuar la evaluación abdominal, específicamente a nivel renal, en la búsqueda de endometriosis. No se conoce como el porcentaje de asociación entre endometriosis e endometriosis, su progresión incidente, y al encontrarlo es un motivo de referencia a oncología por el daño renal de prolongación. El ultrasonido es una herramienta específica para diagnosticar y estadiar lesiones a nivel del ligamento anterosado en ratitos. Es de obligada lectura estos 3 artículos, puesto que se pone en manifiesto el conocimiento, el requerir el conocimiento anatómico de estas estructuras y que el reporte de la ecografía debe ser descriptiva en estos lugares, básicamente porque está asociada a una mayor severidad o complejidad de la endometriosis y se ve asociada a lesiones ureterales,
a daño a nivel del plexo hipogástrico y de las raíces. La evaluación de los sacos se hace colocando el transductor a nivel del fondo de saco, ¿no? Posteriormente se hace un movimiento lateral aproximadamente menos de 45 grados en la búsqueda de estas bandas hipergénicas. Se hace de lado a lado, posteriormente se hace un corte transverso en el que se evalúa, ¿verdad? De lado a lado también esta hamaca hipogénica, que es un medicamento de los sacos. En este mismo corte podemos evaluar los parámetros. Como referencia vamos a poner las arterias profundas. Las lesiones mayores de 17 milímetros están asociadas, como mencioné, a lesiones a nivel del nervio y a nivel del nervio y plexo hipogástrico. Al ir a la evaluación del recto, tenemos el recto que es una estructura tubular, que es la parte final del intestino, tiene una función intrapélvica y una función extrapélvica, que en consenso idea hace una clasificación de las lesiones de acuerdo a su morfología. Estas lesiones, la A y la B, son lesiones habitualmente de bordes regulares que pueden ser simétricas o asimétricas. La C son lesiones irregulares que probablemente tengan compromiso a nivel de alguna de las capas de la capa muscular. Las lesiones de nivel son lesiones estimuladas con compromiso completo de la muscular interna y probablemente con daño, ¿verdad?, a nivel de la submucosa, probablemente la mucosa. Las lesiones F son lesiones que son por retracción, habitualmente porque existe el intestino, se adhiere a alguna estructura. En la siguiente imagen podemos observar un nódulo de endometriosis. Habitualmente son reportados como lesiones hipoicóicas. Habitualmente están ubicadas en la pared anterior. En el primer video vamos a observar una lesión hipoicóica estimulada con probablemente compromiso de la muscular propia, adherida firmemente a la pared posterior del útero. Estas lesiones deben ser medidas intraabdominales siguiendo el trayecto de la lesión, es decir, vamos a hacer un plano longitudinal, un plano anterior y un plano transverso. En el siguiente video observamos una lesión hipoicóica y nervadura firmemente adherida por la pared del útero y como les mencioné, debe ser medida por el plano laterales. Además de la evaluación en los tres planos pulmonares, debemos indicar la distancia del dolor de abril. Esta se hace a través de la técnica de Lucas, que es un trazado por líneas desde el reborde anal hasta donde se encuentra la lesión. Se toman en cuenta dos referencias anatómicas, entre esta la primera flexión del recto, que se ubica a 3 centímetros, y posteriormente una segunda flexión que está a 8 centímetros. Debemos además describir el porcentaje de la circunferencia comprometida y el nivel de infiltración, es decir, la capa del recto que está comprometidas. Además, existen lesiones multifocales que pueden existir dos lesiones en una misma porción o en un segmento multicéntricas cuando se encuentran lesiones, por ejemplo, en el recto y otra en el segmento. También hay estudios un poco más recientes en los que se habla de la endometriosis superficial. La endometriosis superficial son lesiones pequeñas que habitualmente están ubicadas superficialmente en el ovario, en el pliegue uterino, o también se pueden encontrar en el fondo de saco. Aquí son mejor visualizadas cuando el paciente tiene algo de líquido limpio.
Estas lesiones podemos ver, por ejemplo, puntos epigénicos sobre la superficie ovárica, bandas epigénicas en el flujo de saco posterior, puntos epigénicos que podemos observar sobre el pliegue vesiculario. En cuanto al control del tratamiento, debemos enfocarnos en la enfermedad crónica, que hay estudios sobre la progresión de la que sugieren que se presenta 50% en un plazo de 5 años. Se desconoce realmente la frecuencia y tiempo de seguimiento, por lo que solamente se dan recomendaciones sobre el control adecuado y que de acuerdo al caso deben ser individualizados. En cuanto a las conclusiones, primero debemos pensar en el diagnóstico para la sintomatología del paciente. Debemos saber que el tengo una mapeo, una herramienta de primera línea para identificar endometriosis pélvica, que vamos a llevar a través de este estudio un diagnóstico preciso de las diferentes lesiones ubicadas en el abdomen y el pelvis, que su diagnóstico temprano nos llevará a ofrecerle a nuestro paciente un tratamiento oportuno e individualizado, que podemos prevenir y predecir complicaciones, que podemos evaluar la progresión y prevenir reintervenciones en estas pacientes. Espero que haya sido de total agrado esta charla. Me despido y muchas gracias al comité organizador. Bien, para esta conferencia tenemos al doctor Guillermo Campuzano Castro, gran amigo de Ecuador, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guayaquil, magíster en investigación clínica y epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica e Imagenología, coordinador del Comité Latinoamericano de Endometriosis de FLASOC, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Guayas, jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Alcibar, actualmente miembro directivo de la Federación de Sociedades de Obstetricia y Ginecología del Ecuador. Quedan con ustedes con un excelente conferencista. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Me uno al homenaje que se le hace al doctor Otto Rodríguez Armas, tuberculoscopía ginecológica e imagen. Este homenaje mediante un acuerdo que le he solicitado a la señora presidenta, en algún momento me dé la oportunidad para entregarlo. El tema voy a ser un poco bastante concreto. Felicitaciones a ustedes, les agradezco estoicamente estar aquí en una hora de almuerzo. Sin embargo, con esto concluimos lo que era la sesión de la mañana. Una conferencia magistral sobre lo que constituye la endometriosis, hacer una visión global de lo que está inmerso en el campo de esta enfermedad. Sabemos que es tejido de la cavidad similar al de la cavidad endometrial fuera del endometrio y que es estimulado por hormonas esteroides y da una serie de sintomatología que es una característica por nuestra. Yo he tratado de sacar estas palabras y definir en algún momento de esta forma lo que es esta enfermedad. Es inflamatoria, crónica, evolutiva, dolorosa, enigmática, benigna, no letal, produce infertilidad y afecta la calidad de vida de las mujeres que así lo padecen. Quería yo saber desde cuándo se menciona esta enfermedad. Menciona que 4000 años antes de Cristo ya había algo relacionado con el sangrado en las mujeres. Sin embargo, hay datos de 1927 en el cual Sanson, que es un ginecólogo estadounidense, publicó su teoría de la etiología de la endometriosis, aquella que nosotros más tenemos presentes, que es la del reflujo retrógrado, la del flujo retrógrado. Sin embargo, hacia 1860, Rokitansky ya lo observó al microscopio, estas lesiones que obtuvo de cavidad pélvica, y lanzó al mundo esta novedad. 1984, ese flujo retrógrado que ocurre en el 90% de las pacientes, como ustedes pueden ver en la imagen. Sin embargo, si esto presentan las pacientes en las cuales han tenido 2 o 3 embarazos, 2 o 3 partos, y menciona que el 90% tiene sangre luego de la menstruación o durante la menstruación, ¿por qué una 3 de 10 de ellas tienen endometriosis y 5 en 10 que padecen infertilidad
tienen endometriosis. Y entonces una revisión de lo que es esta enfermedad. Existen sociedades locales, sociedades regionales, sociedades mundiales que tratan sobre este tema. Viéndole una visión global a esto, nosotros podemos obtener lo siguiente. Existen incluso asociaciones de mujeres que se dan apoyo constantemente ante la presencia de esta enfermedad, y que en mi país lo hemos hecho también. Se ha formado una asociación de mujeres con endometriosis, y las cuales brindan apoyo y están constantemente en comunicación con nosotros para brindar información fidedigna sobre lo que es esta enfermedad. Si ustedes abren el Google y ponen aplicaciones que traten sobre endometriosis, van a encontrar una infinidad de ellas. Se menciona que una de las que más certeza puede darnos alrededor de esta es esto. Son pacientes que bajan la aplicación, introducen la información, las características de su dolor, de la náusea, de su depresión, de su ansiedad, de su fatiga, y esto incluso es recogido por una base de datos y que posteriormente nos dan información. Yo vengo de este hospital, como les dije hace un momento. En el laparoscopio, que también era la época del doctor Otto Rodríguez Armas. Sin embargo, hemos evolucionado y tuvimos a los más grandes del mundo en este campo en nuestro servicio, y de la cual nos enorgullecemos porque nos permitió coger experiencia en este campo y tratar esta enfermedad en sus niveles más altos de complejidad. Este es el hospital actual, que hacemos entrenamiento. Yo ya me jubilé de esta institución, sin embargo, se mantiene en actividad y de donde hemos traído mucha gente de otras partes del mundo. Yo les decía que alrededor de 17.000 laparoscopías se hicieron desde 1979 hasta el 2016 y alrededor de 4.000 a 5.000 histeroscopías. Cuando de consulta externa de este hospital enviaban con diagnóstico de endometriosis, lo que nosotros encontramos, lo que enviaban 180, en 530 tenían el diagnóstico luego de una laparoscopía. Entonces, esto es lo enigmático de esta enfermedad, o quizás lo que no se piensa en ella cuando la vemos a la paciente en la consulta externa, y esto es cuando nosotros vimos en directo a través de una laparoscopía. Mucho hicimos a través de distintas sociedades, post-pandemia o durante la pandemia. En algunos de estos tuvimos hasta 4.000 asistentes en los webinares cuando tratábamos este tema en sus distintos aspectos. Localmente también hemos hecho mucha actividad en ese sentido, páginas web, tenemos grupos de apoyo. Y esto que se hace a nivel mundial, la gran marcha, mes de marzo, mes de la endometriosis, 14 de marzo, día de la endometriosis, y a nivel 60 países hacen una marcha para dos palabras tener presente: concientizar y visibilizar esta enfermedad en la población en general, no solamente en los profesionales de la salud, no solamente en las mujeres, no, en toda la sociedad, en los hombres, en las mujeres, estén o no en edad reproductiva, que sepan que existe para poder ser conciencia de qué es lo que padecen y pues buscar recursos diagnósticos y de tratamientos adecuados. Nosotros lo hemos hecho. Esta fue la marcha que hicimos el año pasado en la ciudad de Guayaquil. Nosotros caminamos a través de la principal avenida, donde tuvimos una gran acogida. Nosotros éramos 20 personas, pero el día que nosotros fuimos al Parque del Centenario, hubieron casi 100 personas que fueron las que marchamos esa vez y dimos cobertura por los medios de comunicación. Esta es... Podemos hacerlo en las calles, y este es el apoyo que ya tuvimos de esta asociación de pacientes ecuatoriana por pacientes con endometriosis. Mucho se hizo en ese sentido. Se hacen alocuciones, conversatorios con las pacientes, con otros médicos. Pertenezco en este momento como coordinador latinoamericano del grupo de endometriosis de la FLASOC, en donde tenemos un plan de trabajo bastante halagador. Mucho de la prevalencia y la frecuencia de esta enfermedad, que ustedes lo conocen mucho más que yo. Sin embargo, hemos hecho una traspolación de datos de la población de nuestro país y que se considera que existen más de 500.000 mujeres con endometriosis. Esto, cuando se revisa qué países que más buscan el término endometriosis, nosotros tenemos en el puesto 28 Ecuador y en el puesto 30 Venezuela. Lo que dijo el doctor Jimmy Castañeda, cada día más personas se involucran en el conocimiento de esta enfermedad. Endometriosis is a prevalent, chronic and debilitating condition affecting about 1 in 10 women of reproductive age.
There are many symptoms of endometriosis. The most common are dysmenorrhea, dyspareunia, and pelvic pain. Symptoms often vary and may differ from patient to patient. This is complicated further as symptoms caused by endometriosis are easily mistaken for those of other conditions. A definitive diagnosis of endometriosis based on symptoms alone can therefore be difficult, leading to an average delay of 8 to 10 years in reaching a diagnosis. Endometriosis is characterized by the presence and proliferation of endometrium-like tissue outside the uterus. For instance, on the fallopian tubes, on the bladder, and other pelvic structures. This tissue forms so-called endometriotic lesions that are associated with chronic inflammation and can result in adhesions in the pelvic cavity. 3 main types of the disease can be distinguished. The endometrial lesions are influenced by the female hormone cycle in a similar way to the endometrium itself, and respond to estrogen with cell proliferation and lesion growth. In contrast to the uterus, a chronic inflammation is observed in the area of ectopic endometrium. A range of medical therapies as well as surgery, often in combination, are used in the management of endometriosis. Yo vengo a los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, nuestra presencia aquí obedece a estos objetivos en los cuales cada día estamos más propensos a tratarlos de cumplir. La endometriosis tenemos nosotros que cada paciente es un mundo con sus características propias. Llámese sintomatología, llámese manifestaciones de dolor, trastornos físicos, orgánicos en las cuales nosotros podemos hacer presencia de ella. Se trata a toda costa de considerar como que cada paciente es un mundo con su problemática alrededor de la sintomatología que presenta esta enfermedad. Tenemos nosotros una serie de datos epidemiológicos en cuanto a ella, pues le hemos tripulado con signos que nos da el Servicio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de nuestro país. Hago un poquito de sesgo al presentarle esta diapositiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto son datos epidemiológicos, quien hizo este estudio, esta revisión, fue mi hija que se graduaba de médica general, y en donde se obtuvo una prevalencia de endometriosis, lo que yo les decía, de casi el 50% de pacientes que iban a ser 38.9, se encontró a que se graduó de ginecostetra, en donde profundizamos un poco más estos datos y ya hicimos una relación entre lo que encontramos a la visión laparoscópica, los distintos estadías, los antecedentes, incluso la determinación de CA125 en este tipo de pacientes. Se lo considera una enfermedad enigmática, una enfermedad, traigo la locución del doctor Sequín de Nueva York, quien manifiesta que la endometriosis no es un concepto de discapacidad, sino una condición incapacitante que necesita ser reconocida y respetada, y eso es lo primero que lo hacemos en nuestra consulta cuando tenemos una paciente, que la paciente reconozca que tiene un padecimiento y que tiene que empoderarse de su solución, porque atrás de esto no solamente está la actividad quirúrgica que podemos hacer o tratamiento farmacológico, sino está un estilo de vida que necesariamente debe ser cambiado en esa paciente, que es de mucha utilidad, y así lo mencionan ahora. Un padecimiento mal diagnosticado, mal administrado, mal tratado y mal entendido. Y si esta es la pirámide de la evaluación de la calidad, nosotros tenemos lo que menciona la literatura actualmente y el enfoque que se le está dando a que estas pacientes que están afectadas en su calidad de vida. Por lo tanto, obstaculiza el logro educativo, afecta las opciones familiares, influye negativamente en la salud mental y emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros una breve revisión de todo lo que se publica con la etiopatogenia, se menciona en algún momento, para los quienes pensamos que es un reflujo, hay una inversión del peristaltismo uterino. Existe un peristaltismo que va del fondo hacia el segmento uterino, que hace que la sangre, el flujo menstrual, vaya hacia el exterior a través de la vagina. Sin embargo, este tipo de pacientes se menciona que lo tienen inverso y por lo tanto existe más reflujo menstrual o hacia la cavidad pélvica. Que si bien es cierto tenemos un fondo genético, hay cambios
tenemos un sustrato genético en esta paciente. Hay cambios que se condicionan por la epigenética y nosotros tenemos las típicas lesiones, los quistes de ovario, la endometriosis profunda o lesiones en otras partes del organismo. Esto no quiero ahondar, simplemente si nosotros tenemos reflujo menstrual, miren toda la cascada que se desarrolla hasta llegar a nosotros a verdaderos estados de fibrosis que antes no teníamos muy presente nosotros esto, porque ahí es donde estuvo el foco principal de endometriosis. A través del tiempo, de los tratamientos, se condicionó a que se endure esta parte del tejido, que sobre todo lo vemos en los ligamentos úterosacros, y tengan abstracción de nervios a este nivel, y que haya sintomatología incluso de las extremidades inferiores. Toda la cascada, desde que se deposita la sangre en la superficie, cómo va penetrando hasta que llega a los estados de fibrosis en ese sentido. Que existe en este paciente una disregulación inmune, por eso se le atribuye en algún momento, es una enfermedad con afección genética y afección inmune y que tiene también componente hormonal. Yo les dije cuando estábamos ayer en el curso precongreso de cirugía mínima invasiva, hago honor a este hombre, al doctor Rebain, en el cual toda la vida, desde que yo lo escuché, él se mantenía en su teoría. No es solamente el reflujo, porque hay cosas que no me lo explica el reflujo. Sin embargo, dice que esto durante la embriogénesis hay restos, lo que él le menciona en algún momento, tractos que se van quedando en la superficie, en el trayecto, en la embriogénesis, y esos son los que se condiciona la epigenética y desarrollan el foco de endometriosis con la sintomatología correspondiente. Él menciona que esto atribuye a que la escisión de estos tractos a una profundidad suficiente da como resultado las curas quirúrgicas que se ven hoy, lo cual es apoyado por Michel Canis de la Escuela de Clermont-Ferrand en Francia. Fibrosis, que esto es lo que presenté anteriormente, y tenemos nosotros la cascada de lo que constituye la etiopatogenia de esta enfermedad. Es una enfermedad genéticamente determinada, inmunodependiente y dishormonal. Y tenemos una secuencia de cada uno de estos aspectos en el desarrollo de la sintomatología o de la patogenia de esta enfermedad, que no los voy a dilucidar uno por uno por motivos de tiempo. Hablamos ya de un desbalance hormonal y hablamos ya de la resistencia a la progesterona, que esa es una terminología que tampoco le hemos venido utilizando mucho. Esos son los casos en los cuales nosotros podemos utilizar un derivado progesterónico y no vemos gran diferencia en su sintomatología. Entonces está la explicación por qué hay este factor. Todo lo que se está investigando, que lo presenté en la charla anterior, los factores predisponentes que son conocidos por todos ustedes, desde la menstruación retrógrada, factores genéticos, la edad, la menarquia precoz, la paridad, el retardo, la sal, y sobre todo esto que también se le da muy en boga. Hubo una población en los Estados Unidos que tenía la prevalencia más alta de endometriosis en ese sitio, y se le atribuyó en algún momento al componente del trigo de la pizza, que era tratado genéticamente como uno de los principales causantes de la presencia de esta enfermedad. Como diagnóstico clínico ya lo vimos que hay un retardo en eso, en promedio son 7 puntos tantos años, y que eso es una realidad en países como los nuestros. Hay mucho que se dice al respecto, todo lo que constituye la clínica que podemos encontrar nosotros, la utilidad de los distintos medios de diagnóstico, todo lo que nosotros podemos hablar de la endometriosis asintomática, en verdad nosotros encontramos a la laparoscopía verdaderos estados bastante complejos de esta y con poca sintomatología en este tipo de pacientes. Dolor, trastornos menstruales, masa ovárica e infertilidad, una de las principales manifestaciones de esta enfermedad. Mucho podemos hablar del dolor. Todo esto obedece a las publicaciones en las cuales, mediante inteligencia artificial, se encontró que era lo que con mayor frecuencia presentaba esta paciente. Sin embargo, tenemos esta publicación que fue en el año 2019, en el cual nosotros se lanzó este gran enunciado, un llamado a la acción. El hecho de que condicionábamos a que teníamos que ir a una laparoscopía para tener un diagnóstico de endometriosis, esto retardaba el diagnóstico, y si consideramos que es una enfermedad evolutiva, cuando llegaba a manos del especialista estaba en los grados más severos de la enfermedad. Y manifestaron que si alguna vez nosotros encontramos pacientes con dolor pélvico, crónico, cíclico, persistente o progresivo, que empeora con el tiempo y aumenta las probabilidades de endometriosis. Esto ayuda si tenemos nosotros
diagnósticos ecográficos que dan mayor soporte a este diagnóstico. Tenemos nosotros evidencia clínica en relación al dolor, evidencia en cuanto a la endometriosis peritoneal, los porcentajes en cuanto se manifiestan esta sintomatología, si hay dispareunia profunda, 55%, y tenemos nosotros los otros síntomas y su relación con esta patología. Flujo menstrual, que es otro de los factores a considerar, y el PIVAC que se estandarizaba para tener nosotros cómo ponderar la cantidad de sangre que perdía menstrualmente una paciente. Entonces eso permitió establecer que la paciente que más flujo también tiene es aquella que nosotros suponemos que tenga endometriosis. Mayoría tienen ciclos regulares sin sangrado anormal. Tenemos trastornos intestinales, todo lo que ustedes se pueden imaginar dentro de lo que nos puede manifestar la paciente. Esto de aquí, yo les decía, si en algún momento ya está operada de una endometriosis profunda, sin embargo, la sangre que queda dentro de la cavidad pélvica en contacto con la serosa intestinal es la que permite la dilatación, no es por gases, no es por indigestión, es por un efecto irritativo de la sangre en la serosa intestinal. La clásica hinchazón que manifiesta en la paciente. Entonces, estas situaciones de aquí, que no viene el caso ahora para hacer el video,